Segundito. Ya, ahora sí. Bien, buenos días y bienvenidos nuevamente a esta nueva actividad de nuestra asignatura de preclínico de rehabilitación y cardiología. Lo que nos convoca hoy es continuar con un tema que tiene que ver con los materiales a utilizar y las técnicas de cementación. Pero antes de comenzar con el tema, quería recordar que esto está en contexto con lo que ya vimos en la sesión anterior. Antes habían tenido ustedes, se había subido la clase sobre materiales restauradores indirectos, específicamente la de materiales restauradores estéticos. Y después se hizo esta sesión de, más bien de despeje de dudas, de aclaración sobre el mismo tema. Entonces, esta sería la oportunidad, a lo mejor, si desean todavía aclarar algunas dudas que les haya quedado todavía pendientes, para que las hagamos. ¿Tienen alguna consulta que deseen hacer? Pueden conectar el micrófono, lo pueden hacer por el chat. Más bien para cerrar el tema anterior, porque ahora vamos a continuar con ellos. ¿No hay dudas entonces? Continuamos. Como decía, estamos en relación al contexto de este tema general, la rehabilitación del paciente mediante materiales restauradores indirectos. Y estos materiales restauradores indirectos pueden ser de distinta naturaleza, como los mencionábamos en la clase. Aquellos de origen metálico, donde están las aleaciones para restauración, para prótesis fija, metálicas. Y teníamos polímeros reforzados o derivados de las resinas compuestas de procesado indirecto y la cerámica. Entonces, si nosotros vemos esta restauración que están viendo acá, vean lo que debe asumir, el rol que debe asumir. Vean que están cubriendo prácticamente una cúspide fundamental, esencial, y va a tener que responder eficazmente a los requerimientos funcionales para mantener la estabilidad del sistema. Pero a su vez vean el remanente dentario que queda, igual que acá. Entonces, en este contexto acá prácticamente no tenemos ningún rodete marginal, tenemos solamente 3 cúspides remanentes. ¿Podrá esto soportar en el tiempo? La única manera de que lo haga, y lo decíamos en la sesión anterior, es lograr la solidez estructural del sistema. ¿En qué consiste esto? Que estas dos estructuras deben unirse íntimamente para que al funcionar como un solo monobloc puedan tener ese soporte estructural, el remanente dentario, y soportar a largo plazo. Por lo tanto, el componente biomecánico de cómo funciona este material, este que está acá, va a ser fundamental para la estabilidad del sistema completo. Si esto no funciona a la par con el remanente dentario, vamos a tener problemas y vamos a tener posibilidades de fracaso de nuestra restauración. Pero teníamos también estos materiales cerámicos, que fue lo que nosotros hablamos y mencionamos. Entonces, vamos a ver cómo esto funciona de una manera, cómo este tiene otra manera de funcionar, pero igual esto tenemos que buscar una forma de integrarlo con las estructuras dentarias. Lo mismo que los materiales metálicos. Entonces tenemos 3 materiales: aleaciones, polímeros reforzados y cerámicas, y todos de alguna manera tienen que unirse al remanente dentario. En este caso, por la condición del remanente, la restauración metálica tuvo que cubrir la zona cuspidia para poder dar protección. Lo mismo acá. Ahora vean el nivel de ajuste. Por eso quiero llamar la atención sobre esto. Vean esa línea, aquí casi no se nota comparada con la que tenemos acá. Entonces, si acá tenemos una brecha mayor, el desafío es sustantivo para poder lograr la estabilidad del sistema. Esto que está acá está garantizado porque prácticamente no hay brecha de separación entre ambos. Esto es una línea muy microscópica. Aquí lo estamos viendo prácticamente a ojo desnudo.
Entonces el desafío nuestro es integrar ambas estructuras. Si nosotros vemos ahora estas preparaciones, vean el grado de expulsividad, la retención que tienes es muy poca. Hacen los registros, los modelos, confeccionan la restauración. Ahora esta restauración tiene que venir acá y unirse estructuralmente con ese sistema. Ahora la pregunta es, lo puse, ¿cómo evito de que eso se desaloje? Que eso se pierda, se caiga. Entonces hay que buscar una manera de hacerlo. Tenemos nuestra preparación y tenemos que buscar una manera de conectar el elemento restaurador a la pieza dentaria, algo que los una. Y mientras más sencillo sea este elemento de conexión, menos eslabones se van a poder romper y hacer fracasar esta unión. Por lo tanto, buscamos de que la cadena de unión sea eficaz para que no se rompa algún eslabón y se pierda la restauración. Ese rol lo tienen que cumplir los elementos o materiales de cementación y, en algunos casos, elementos coadyuvantes a ellos para facilitar. Por eso, en algunos casos vamos a tener un solo eslabón que une aquí y allá, y otro vamos a tener una cadena de elementos que van a apoyar al material de cementación. Como decía, vean, estas son restauraciones de mucho tiempo ya en boca y se han mantenido estables. Pero vean el nivel de la unión. Si lo comparamos con el que vimos originalmente, acá hay una pequeña brecha producto de la parte mecánica, las cargas mecánicas, pero nada que el bruñido, un nuevo pulido de la restauración pueda solucionar. Y va a seguir esto a muy largo plazo. Claro que esto es, a pesar, redundando porque es oro, este es el gold estándar de material de restauración que tenemos, porque estos elementos auguran una estabilidad a muy largo plazo. Entonces, si lo miramos como odontología mínimamente invasiva, esto es odontología mínimamente invasiva, restauraciones que pueden llegar a durar 50 años en la cavidad bucal sin alterar el remanente dentario. Pero gracias a qué? A la unión que se genera con la pieza dentaria. En cambio, como yo les señalaba, miren la brecha que tenemos acá. Esa línea la va a tener que asumir ahora el material de cementación. Y ese va a ser nuestro talón de Aquiles, por cuanto este material que vamos a cementar tiene alta resistencia mecánica, tiene un buen comportamiento biomecánico, pero el remanente dentario también. Y los cambios dimensionales de ambos van a ser muy distintos a los cambios dimensionales que va a tener la línea de cementación. Por eso nosotros necesitamos, sí o sí, de que estas restauraciones queden lo más ajustadas a la pieza dentaria para asegurarnos el éxito de nuestra rehabilitación, como sucede en este caso en las restauraciones en base a oro. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es la cementación? ¿Cómo la vamos a definir? Si ustedes entran a la literatura, leen algún texto, leen alguna revista, van a ver múltiples definiciones. Pero yo quise traer a colación aquí una que quería discutir con ustedes. ¿Por qué? Porque miren lo que dice esta definición. Dice procedimiento clínico que tiene como finalidad la unión. Ese es el rol que debe cumplir el material de cementación. Unir las estructuras dentarias con el elemento que queremos fijar a ellas. Es decir, sea una incrustación tipo inlay-onlay, una prótesis fija, una carilla. Entonces, la finalidad de la cementación es la unión, ojalá indisoluble, entre ambas estructuras. Y habla aquí en estructura dental y del material de restauración. ¿Cómo lo hace esta unión? A través de un agente cementante que puede o no tener elementos coadyuvantes. Ya vamos a ver de qué se tratan esos elementos. Pero ahora miren, y lo puse en otro color, para establecer sellado marginal. Si ustedes recuerdan las incrustaciones de oro que yo mostré, el sellado marginal no muestra cemento. El ajuste está dado por la restauración, no por el cemento. Entonces el sellado no lo puede dar el cemento. No cometan el error
me quedó desajustada la restauración, voy a cementar con un material que es insoluble en el medio bucal, no importa. No, esto se va a erosionar. Y dice, para establecer adaptación, si la restauración no está adaptada en la preparación biológica, debe repetirse. No es el cemento ni la técnica de cementación la que debe generar la adaptación. Lo que sí podemos hacer es buscar un mecanismo de adhesión que nos ayude a complementar esta unión para darle, ¿qué cosa? Predictibilidad a largo plazo. Entonces tenemos que buscar la manera de generar adhesión entre los sustratos que queremos unir, diente y estructura restauradora, ¿ya? Entonces, ojo, esto es lo que buscamos. La cementación es pegar, en buenas cuentas, unir dos estructuras y podemos complementarnos con los aspectos de la técnica adhesiva. Como refuerzo de lo que le estoy señalando ahora, en esta fotografía tomada de la misma literatura, tenemos la dentina, esta es una microscopía electrónica, ahí está la restauración cerámica, aquí hay una pequeña línea más oscura que es la línea del adhesivo y el cemento. Entonces, cuando yo hablé de elementos complementarios o de apoyo al cemento, ahí tenemos uno, el sistema de adhesión, los adhesivos que ustedes conocen y que utilizaron el año pasado cuando trabajaron con resinas compuestas directas. Pero ¿qué importancia tiene esto? Hay pequeños detalles que uno tiene que mirar en la microscopía electrónica y uno es esta barra que hay aquí. Esta barra señala esta dimensión. En este caso la barra me está diciendo que esto de aquí a aquí mide 100 micrones. Por lo tanto, si yo pongo la barra en forma vertical, me está diciendo que el desajuste de esta restauración respecto a la pieza dentaria es superior a 100 micrones. Y resulta que todos nuestros cementos están diseñados para trabajar en grosores muchísimo menores. Por lo tanto, aquí le estoy dando un desafío enorme a esta línea de cementación, porque 100 micrones o más son visibles al ojo humano. Por lo tanto, usted está viendo el desajuste de su restauración, está viendo la brecha marginal y le está dando ese desafío de cubrirla al material de cementación. Y como este material no es un elemento de esta resistencia, de la resistencia que tiene el material restaurador o de la resistencia que tiene la pieza dentaria, frente al cepillado, frente a la acción hidrolítica de la saliva, frente a una serie de roces que pueden haber en la cavidad bucal, se va a empezar a erosionar. Y ahora va a empezar a generarse una posibilidad de filtración o deterioro de la línea de cementación. Fíjense esta figura. Habla del grosor de película. El grosor de película es la línea que va a dejar el cemento cuando usted cementa una restauración. Y de acuerdo a las especificaciones internacionales, primero de la Asociación Dental Americana y luego de la Organización Internacional de Normas, la ISO, establece que los cementos trabajan en un grosor máximo de 25 micrones. Por ende, si yo tengo ahora un desajuste como el que acabo de mostrar de 100 micrones, este cemento no nos va a dar integridad marginal. Por lo tanto, tenemos que lograr una restauración que ajuste muy bien a nuestra preparación dentaria, a nuestra preparación biológica, para evitar ese desafío extremo a nuestro material de cementación. Yo mostraba los ajustes que se dan con las incrustaciones de oro, pero la mayoría de las veces ustedes van a trabajar con aleaciones no preciosas como esta, y estos materiales no tienen la misma capacidad de reproducir los ajustes que da el oro, porque es una aleación mucho más liviana que el oro y necesita una técnica de colado mucho más depurada. Necesitan una preparación biológica diferente a la del oro porque trabaja en grosores mayores que el oro para poder dar este ajuste que estamos viendo acá. Si no, esto se va a redondear y no va a permitir un buen ajuste. Si nosotros estamos haciendo un trabajo de esta envergadura, no podemos dejar desajustes acá porque aquí es donde puede llegar a fallar.
nuestra posterior rehabilitación. La integridad marginal es el éxito de nuestra restauración, ¿ya? Esto es lo que nosotros debemos asegurar siempre en cualquier procedimiento restaurador que usted utilice, integridad marginal, para asegurarse de que no vaya a haber infiltración. Fíjense que estas restauraciones tienen 53 años en boca, no las hice yo, por si acaso. 53 años en boca, y ahí están incólumes. Integridad marginal. Fíjense que esto está cementado con un cemento convencional antiguo, uno de los primeros cementos que salieron de uso en odontología, creado no el siglo pasado, el anterior. ¿Cuál es la gracia? Que el grosor de película que hace ese cemento acá es inferior a 20 micrones por el ajuste que puede dar este material. En cambio, cuando trabajamos con materiales restauradores indirectos estéticos, miren la línea de cementación. Cuando queda un desajuste evidente entre cerámica y pieza dentaria, sufre el grosor de la línea de cementación, que aquí la están viendo. Entonces esto se está erosionando, se está percolando y se está infiltrando. Y ahí, a nivel, si lo miran, aguzan la vista, a nivel incisal, hay una brecha, una especie de V. Esto ha llevado al fracaso de esta restauración. Para repetirla significa tallar y dañar mayor cantidad de tejido remanente dentario. Por lo tanto, ya no fue mínimamente invasiva en el tiempo. ¿Qué problema tuvimos? Falta de integridad marginal. No hubo un buen sellado dado por la restauración. Aquí se apostó al cemento. Este es el cuidado que debemos tener. Entonces, en función de ello, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que lograr con un material de cementación? Lo que nosotros buscamos, como habíamos dicho, era unir a la preparación biológica un dispositivo cualquiera, que puede ser esa unión en forma temporal, cuando, por ejemplo, ustedes confeccionan una corona provisoria, una incrustación provisoria para dejarla de una sesión a otra, y utilizan un cemento de baja resistencia mecánica que permita el retiro de esta restauración temporal. Entonces, la fijación puede ser temporal, pero también nosotros buscamos, cuando ya tenemos el trabajo listo, una fijación definitiva a largo plazo, permanente, sobre la preparación biológica. Y por eso dice materiales que son confeccionados en distintos materiales. Puede ser, por ejemplo, en resinas bisacril, en resinas acrílicas, cuando son elementos provisorios. Puede ser en cerámicas, cuando es cementación permanente. Polímero reforzado, cuando es permanente. Aleaciones metálicas, cuando buscamos esa fijación a largo plazo. Entonces, ese es el objetivo de la cementación. ¿Qué buscamos entonces en este material de cementación que nos permita unir esto a la pieza dentaria? Buscamos que nos dé tiempo de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que hacer un procedimiento de preparación del cemento, una técnica de mezcla. Ahora se nos ha facilitado con algunos sistemas de automezcla, pero cuando no los tienen y no los disponen, usted tiene que hacer la dosificación y la mezcla. El material tiene que darle tiempo para hacer esa mezcla y llevar esto a la preparación biológica. Mira, tiene que llevarlo aquí, acá y acá. Aquí, acá, acá y acá. Estos son los intermediarios que no tienen. Entonces, si lo está colocando acá, acá, y el material empieza a endurecer, a lo mejor allí ya no va a estar en condiciones. Por eso necesitamos tiempo de trabajo que nos permita ubicarlo en todas las preparaciones. Pero una vez que llevamos y situamos esto en posición, el material debiera tener un tiempo de endurecimiento corto, que puede ser o un fraguado o una polimerización. Corto, ¿para qué? Para que fije rápidamente esas estructuras a la preparación biológica y podamos seguir con el paso siguiente. Necesitamos que el material tenga una resistencia mecánica suficiente para resistir el desalojo, para que no se fracture cuando está siendo sometido a carga
bajo la restauración que cementó. De manera que si esto no se fractura, esto permanezca cementado a largo plazo. Si el material se deteriora, producto de baja resistencia a la erosión o a la fractura, entonces esto se va a tender a desalojar o lisillanamente a tener una nueva lesión. Al mismo tiempo, cuando coloquemos esto sobre la preparación biológica, esta zona va a quedar en contacto con la preparación, con los bordes de nuestra preparación, esto que está aquí. Ese ajuste debe ser perfecto y ojalá que nuestro cemento sea insoluble en el medio bucal o que tenga una muy baja solubilidad. De ahí la importancia del sellado marginal, porque muchos de nuestros cementos tienen problemas con la solubilidad, unos más, otros menos, pero todos tienen problemas con la acción hidrolítica del agua de la saliva. Entonces, ¿por qué esas restauraciones de oro duran tanto? Porque no dejan expuesto el cemento al medio bucal. Esa es la cosa. Por eso nuestro calce, nuestro ajuste a la preparación biológica debe ser lo más perfecto posible. Necesitamos que el cemento no genere respuestas biológicas negativas de tipo inflamatorias y irritativas, ya sea a nivel de la encía o a nivel pulpar. Y finalmente, fíjense, el último que le pedimos es que el cemento tenga un aspecto estético, sobre todo cuando necesitamos cementar restauraciones que son de alta estética, por lo tanto necesitamos mimetizar el cemento junto con la restauración a la pieza dentaria. Estos son algunos de los requisitos, pueden sumarse otros, pero viendo esto ya vemos que es difícil de lograr. Entonces, ¿de qué le depende lograr estos objetivos que hemos planteado? Primero, del tipo de cemento. Usted puede seleccionar cementos de distinta naturaleza, de distinta composición. Si ustedes van a los contenidos que desarrollamos el año anterior, van a ver cuáles son los distintos cementos que ustedes disponen. Y cada uno tiene una forma de trabajo, tiene una característica propias de desempeño en el medio bucal. Entonces, lo primero es la selección del cemento en función de lo que ustedes van a realizar, es decir, qué es lo que van a cementar. Si van a cementar un material metálico, uno cerámico o uno de resina compuesta procesado en directo, tendrán una batería de cementos a disposición. De allí la importancia que los conozcan para que puedan seleccionar el más adecuado para ellos. Ahora, si vamos a estar haciendo procedimientos complejos, como son las restauraciones indirectas, necesitamos utilizar materiales de buena calidad. No escatimen en el valor del cemento, porque van a tener un mal negocio, no les va a dar predictibilidad en el resultado que ustedes van a lograr. Y cualquiera sea el cemento que ustedes seleccionen, y pueden comprar el mejor cemento del mercado, pero si no lo manejan bien, van a ir al fracaso. Entonces hay que respetar cada uno de los pasos que tienen los cementos de uso odontológico y que ustedes conocieron el año pasado y van a tener que retrotraerlos a la actualidad para saber cómo pueden optimizar su desempeño clínico a través de un procedimiento de manipulación correcta, ¿ya? Entonces, este es el desafío, seleccionar el cemento adecuado para lo que desean hacer y manejarlo correctamente. Si recuerdan, el año pasado los clasificamos de una serie de formas. No las voy a traer ahora porque eso ya son contenidos desarrollados, pero vamos a recordar uno, que es el mecanismo de cómo endurecen los cementos, ¿ya? Y estos materiales pueden endurecer por una reacción de fraguado de tipo ácido-base. Por lo tanto, vamos a tener siempre una mezcla de dos elementos que permitan la reacción ácido-base para el endurecimiento del cemento. Y a pesar de que no son considerados cementos propiamente tal, tenemos los cementos a base de resina compuesta que son los que polimerizan. Tenemos también una mezcla de ambos, que son los cementos mixtos, es decir, que tienen una reacción de fraguado
y una reacción de polimerización inmersa en el mismo cemento, por lo tanto trabajan por las dos vías. Los cementos que fraguan por una reacción ácido-base son los derivados de los eugenatos de zinc, y se utilizan, este es el eugenato de zinc convencional, pero para lo que vamos a usar nosotros no los utilizamos. Utilizamos derivados de ellos para la cementación temporal. Tenemos los fosfatos de zinc, que sí los utilizamos bastante, y los ionómeros vitrio para cementación. Recuerden que los ionómeros vitrio tienen para distintas presentaciones, y un cemento para restauración no puede utilizarse para esta función de cementación. Tiene que ser cemento tipo 1 para cementar, en el caso de los ionómeros vitrios. Bueno, en los fosfatos también tiene tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el cemento utilizado para cementar. Los que polimerizan corresponden a los cementos de resina compuesta. Cementos de resina compuesta que van a tener una característica o van a necesitar de un apoyo para poder conectar el material restaurador con la pieza dentaria. Y los cementos que tienen ambas reacciones, aquellos que fraguan y aquellos que polimerizan. Los ionómeros vitrio modificados con resina. Fíjense que acá vamos a tener una mezcla. Viene un elemento donde está la parte básica y la parte ácida, y ahora viene con una jeringa de automezcla. Por lo tanto, nos facilita la dosificación en esta presentación, porque este mismo cemento está vía polvo líquido, ¿ya? La ventaja de esto es que al hacer la eyección del cemento a través de esta cánula que tiene una espiral, permite la dosificación exacta entre ambos elementos y el tiempo de mezcla y forma de mezcla adecuada, por lo tanto sale en óptimas condiciones de manipulación para seguir con la etapa siguiente. En este tipo de cemento, los ionómeros vitrio modificados con resina, la reacción que manda es la reacción de fraguado. La de polimerización es un elemento anexo que no involucra el endurecimiento real del cemento. Es una reacción paralela. Y tenemos los cementos de resina compuesta, también estos autoadhesivos, que tienen las dos reacciones, una reacción ionomérica y una reacción de polimerización. Y vean que viene con dos tubos. Usted va eyectando a través de apretar aquí, va saliendo la mezcla. Ahora, esto puede venir para que usted lo mezcle o con una cánula de automezcla, depende del que usted desee comprar. Ahora, en este caso, los cementos de resina compuesta autoadhesivos, la reacción principal es la de polimerización, la secundaria es la reacción de fraguado. Vamos a ver después, cuando analicemos estos cementos, en cómo funciona. ¿Qué otra manera hay de clasificarlos? ¿Cómo vamos a unirlos a las estructuras dentarias? ¿Cómo vamos a lograr la cementación? Entonces tenemos cementos que son adhesivos y por lo tanto nos permiten un alto valor de unión a las estructuras dentarias y al sustrato restaurador, y cementos que no tienen ese componente. Por lo tanto, son cementos no adhesivos a las estructuras dentarias ni al sustrato restaurador. Por lo tanto, generan menores valores de adhesión. Y tenemos cementos intermedios o de bajo nivel de adhesión a las estructuras dentarias o al sustrato restaurador. Estos elementos es la base de lo que ustedes van a tener que tener en cuenta para seleccionar al momento de actuar clínicamente en función de cuál es el objetivo que buscan lograr. Si necesitan de un cemento que logre alto nivel de adhesión o necesitan algo que no tenga tanto requerimiento. Los cementos adhesivos son los cementos de resina compuesta. Y acá dice, claro, necesitan acondicionamiento de las estructuras dentarias y del sustrato restaurador para lograr este alto nivel de adhesión. Si no tenemos un buen acondicionamiento de estructura dentaria y del sustrato restaurador, la adhesión no va a funcionar. Entonces, son dependientes estos cementos de lograr un buen nivel de adhesión a través del acondicionamiento.
Los cementos no adhesivos, el fosfato de zinc, en que no tiene una adhesión específica a la pieza dentaria. Es solamente a nivel micromecánico que logra unión a las estructuras restauradoras y de pieza dentaria. Y aquellos con baja adhesión tenemos los materiales que fraguan o aquellos que fraguan y polimerizan, como por ejemplo los ionómeros vítreos convencionales que fraguan o modificados con resina que fraguan y polimerizan, como el que mostré recientemente, ionómero que fragua y polimeriza, es decir, tiene las dos vías de endurecimiento. Y las resinas compuestas autoadhesivas. En el caso de los ionómeros vítreos, tienen una adhesión a las estructuras dentarias, pero no del nivel que logran las resinas compuestas. Sin embargo, por la estabilidad del ionómero pueden considerarse una adhesión estable en el medio. Lo que sí, los ionómeros son sensibles al agua, sobre todo en el primer estadio después de su fraguado. A las estructuras metálicas no preciosas pueden llegar a tener algún grado de adhesión, los ionómeros vítreos. En cambio, las resinas compuestas autoadhesivas pueden generar una adhesión similar a la de los ionómeros a la pieza dentaria, pero necesitan un elemento de conexión y adhesión al sustrato restaurador. De lo contrario, también tienen un nivel bajo de adhesión a ellos. Teníamos cementos adhesivos y no adhesivos. Cementos que fraguan y que polimerizan. Que polimerizan. Eso nos da a dos tipos de procedimientos de cementación distintos. Una es la cementación convencional, en que usamos cementos no adhesivos o de bajo nivel de adhesión, como los fosfatos de zinc o los ionómeros vítreos. Ambos, en este caso, fraguables. Entonces, cementación convencional. Y tenemos la cementación adhesiva, en que usamos un cemento de resina compuesta. Vean que este cemento igual requiere de una mezcla. Acá viene un tubo que viene una pasta, digamos, universal o base y una pasta catalizadora o activadora. Acá se coloca la punta mezcladora de automezcla. Usted inyecta y sale el cemento preparado, pero es dependiente del uso de un elemento de conexión. Requieren unión a la pieza dentaria y al material restaurador a través de este elemento de conexión que es el sistema de adhesión. En este caso, este adhesivo es de la marca del mismo cemento, por eso puse este adhesivo, pero puede ser cualquier adhesivo a estructura dentaria para hacer la conexión. Entonces, son dependientes del uso del adhesivo para lograr una buena resistencia adhesiva. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos para la cementación convencional? Ya los mencionamos. Los cementos que trabajan mediante una reacción ácido-base. Y por lo tanto, vamos a preferir elementos en base a cementos de fosfato de zinc y de ionómero vítreo. Todavía algunas personas utilizan los policarboxilatos de zinc. En Chile son muy poco utilizados, casi nada. En el extranjero sí hay quienes todavía los utilizan. Pero acá en Chile lo que más tenemos disponible son fosfatos de zinc y ionómeros vítreos para cementación, ¿no? Estos reemplazaron a los policarboxilatos cuando estos recién habían aparecido, aparecieron posteriormente aquellos, los ionómeros vítreos, y los desplazaron. Acá en Chile, por lo tanto, estos son los dos elementos que disponemos principalmente. Pero ustedes pueden encontrar, si llegan a leer, la presencia de los policarboxilatos de zinc. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Para qué vamos a usar los cementos fraguables o la cementación convencional? La cementación convencional lo vamos a hacer siempre que tengamos una restauración de tipo metálica que vaya a contactar la pieza dentaria. Lo ideal es la cementación convencional. Esa es la primera línea. No quiere decir que no pueda hacer cementación adhesiva. La puede hacer, pero se va a complejizar el tema. Entonces,
la primera línea de la cementación convencional son todas aquellas restauraciones de tipo metálicas que vayan sobre la estructura dentaria. Vean nuevamente el ajuste, lo da la restauración metálica, porque estos cementos fraguables pueden llegar a tener algún nivel de solubilidad en el medio bucal, sobre todo cuando están recién fraguados. Entonces, si vamos a hacer una cementación convencional de una estructura metálica, cualquiera sea ella, una incrustación o una prótesis fija, una vez retirados los excesos, esta zona debe protegerse con un elemento hidrofóbico para permitir el término del fraguado del cemento. Como decía, cualquier estructura que tenga metal a contactar con la pieza dentaria, la primera línea es la cementación convencional, vía fosfato de zinc, vía ionómero vitrio. Entonces, cuando usted cemente esto sobre las preparaciones biológicas, una vez que endurezca el cemento y retire los excesos, esta zona del borde de unión entre la prótesis fija y la preparación biológica debe ser protegida con un elemento hidrofóbico que puede ser una resina hidrofóbica o puede ser simplemente hasta incluso vaselina sólida. También se utilizan, otra opción es utilizarlo cuando se trata de restauraciones cerámicas en que el casquete cerámico es de alta resistencia, es un casquete en base a cerámicas cristalinas, tipo circonio o alúmina, que no permiten un acondicionamiento para la cementación adhesiva. Entonces, una opción es hacer la cementación convencional vía cementos fraguables. ¿Cuáles son las indicaciones de los cementos adhesivos cuando hace una cementación adhesiva? Todo lo que son las resinas compuestas de procesado indirecto son fijadas a la preparación biológica mediante una cementación de tipo adhesiva. Es decir, requiere preparación del sustrato dentario, preparación del sustrato restaurador, y luego la conexión de ambas estructuras a través del material de cementación. Por ejemplo, esta restauración confeccionada en resina compuesta de procesado indirecto. Como decíamos, miren el remanente, esto es el troquel, el modelo de yeso sobre el cual se confeccionó, pero esto es lo que queda en boca de estructura dentaria. Una cúspide acá, otro trozo de cúspide acá, allá y allá. Si quieren que esto tenga solidez estructural, tenemos que integrarnos biomecánicamente y biológicamente a estas estructuras, generar adhesión indisoluble para poder reforzar ese remanente. De lo contrario, no vamos a tener protección y vamos a tener riesgo de fractura. Otras indicaciones: prótesis fija unitaria en base a sistemas de vitrocerámicas. Todo lo que sean vitrocerámicas, ya sea en prótesis fija o en carillas, son cementadas en forma adhesiva. Eso significa que este casquete, esta superficie interna de la carilla, debe ser acondicionada para permitir la unión a través de los elementos de conexión con el cemento adhesivo. Y luego acondicionada la pieza dentaria para terminar la cadena con su sistema de adhesión y el cemento. Entonces, indicaciones de la cementación adhesiva: polímero reforzado, resinas compuestas, procesado indirecto, vitrocerámicas en cualquiera de sus variedades. Todo lo que sea cerámicas con alto contenido vitrio en su composición que permita el acondicionamiento de ellas. Y hay una opción también de cementar en forma adhesiva las cerámicas cristalinas con un protocolo que puede estar en tela de discusión, pero que muchos lo utilizan, que es el acondicionamiento del casquete cristalino vía sistemas especiales que permitan algún grado de retención del cemento a través de un agente imprimante especial para pegarse a ese casquete. La pieza dentaria se acondiciona de la manera convencional y acá hay un
esquema particular que lo vamos a analizar al momento de ver la cementación adhesiva de las cerámicas cristalinas. En este caso, cerámicas zirconiosas, acá cerámicas aluminosas. Casquete aluminoso, acá circonio. Cualquiera de ellos, nosotros tenemos que usar un esquema muy especial para buscar de alguna manera la cementación adhesiva. Finalmente, entonces, ¿cómo vamos a hacer la cementación convencional? Usted hizo la preparación biológica, hizo sus impresiones, envió los modelos al laboratorio y dejó a su paciente con una estructura provisoria. Cuando llegue la restauración final, o sea, ya pasó todas sus pruebas, si es una prótesis fija, o cuando llegue la incrustación, el inlay, onlay terminado, lo primero que usted tiene que hacer es probarla, ver el ajuste, ver todos los contornos, si está correcta o no está correcta. Si está bien ajustada a la preparación biológica, puede seguir adelante. Tiene que chequear puntos de contacto, a ver si están correctos o no. Si la restauración se asienta perfectamente en la preparación biológica o no. Si está conforme con todos estos parámetros, y ahora además se trata de una restauración estética, el visto bueno del paciente. Si la persona da el visto bueno, entonces sigue adelante. Hacemos la prueba, como decía, si está todo ok, seguimos adelante. Limpiamos la preparación dentaria. Para eso, usted puede utilizar distintos esquemas dependiendo de cuál es la forma como usted mantuvo esa pieza dentaria. Si usted tenía una pieza dentaria en que tenía la preparación biológica cubierta con el material provisional a través de un cemento provisional o temporal, entonces debe limpiar esta preparación, asegurarse que no queden restos del cemento, ningún elemento contaminante, y lo ideal son escobillas, penachos pequeños con agua, ¿ya?, para limpiar bien esa preparación. Tiene que limpiar la estructura también en el caso de la restauración. Como la restauración usted la llevó a prueba, puede haberla contaminado en su momento con algún elemento, ya sea de saliva, con los dedos, con lo que sea, hay que limpiar la restauración para permitir la unión íntima del material de cementación en las irregularidades que ésta tenga. Si usted tenía la preparación biológica con un sellado adhesivo previo, entonces tiene que hacer la limpieza por otra vía que la van a conocer más adelante. Pero tiene que limpiarse la preparación para permitir la fijación del cemento sobre el tejido dentario. Limpiamos la restauración y la dejamos en un DAPEN. Finalmente la pueden terminar de limpiar con un elemento alcohólico o con algún elemento desengrasante para dejarla seca y limpia en un vaso DAPEN aparte. Una vez que esto está seco y limpio, usted sigue adelante. Todo lo que vamos a hacer es dependiente de la contaminación. Por lo tanto, cobra mucha importancia el aislamiento del campo operatorio. Usted debe tener aislado el campo operatorio para evitar contaminación, ya sea con elementos de saliva u otros elementos. Me dicen que hay una pregunta. Pancho, Sí, dice, ¿con qué debo limpiarla? ¿qué cosa? No sé si la La, preparación o la La restauración restauración. seguramente. La restauración uno la limpia, como decía, con un elemento desengrasante como alcohol, ya sea alcohol convencional, de ese que ahora ya no encontramos, ¿ya? Y puede ser también algunos elementos de alto poder de tensión de vapor. Pero generalmente en la consulta lo que más tienen es alcohol y con eso es suficiente. Y lo mantienen después en un DAPEN, porque además
este elemento se va a evaporar y va a dejar seca la superficie. Ahora, como señalábamos, el aislamiento del campo operatorio es importante. Cualquier contaminación va a afectar la unión del cemento a la pieza dentaria. Más aún si van a cementar ionómero vítreo, tienen que tener esa superficie dentaria hábil para poder unirse el ionómero a ella, integrarse a ella. Acuérdense que el cemento tiene adhesión química a la estructura dentaria. Entonces, lo ideal siempre es el aislamiento absoluto. Si logran el aislamiento absoluto, ya tienen gran parte del éxito asegurado. Solamente queda el resto de la manipulación, que no deben cometer errores en ella. Pero el aislamiento absoluto garantiza la no contaminación. Pueden haber situaciones muy específicas donde no puedan hacer el aislamiento absoluto, pueden hacer el aislamiento relativo, asegurándose sellar la salida de los conductos Stenon a ambos lados, ¿ya? Colocar buenos rollos de algodón y eyección de alta potencia para estar sacando constantemente la acumulación de saliva. Aislamiento entonces. Luego viene la preparación del cemento. Como estos cementos fraguables no son dependientes de un elemento de conexión, solamente los vamos a preparar de acuerdo a la dosificación encargada por el fabricante y mezclar de la misma manera. Es decir, el fabricante determina cómo es la forma de incorporar el polvo al líquido, cómo se hace la técnica de espatulado y por cuánto tiempo. En la medida que usted respete esa proporción, el cemento va a tener una buena performance desde el punto de vista de resistencia a la solubilidad y a la erosión. Ahora, preparan el cemento. Si tienen estos cementos con jeringa de automezcla, es mucho más fácil porque lo aplican a la restauración en esta forma. Usted va eyectando y el cemento va saliendo, ya mezclado en las condiciones ideales. De lo contrario, tiene que tomarlo con un instrumento y llevarlo al interior de la preparación. Ojo, si van a usar cementos de automezcla, cuando empiezan a eyectar el cemento, esto se hace fuera, en el bloc de mezcla, en cualquier otro lado, porque esa primera parte no está bien mezclada siempre. Y después continúan eyectando sobre su elemento a cementar, en este caso una prótesis fija singular. Lo aplicamos y lo llevamos a la preparación biológica. Lo asentamos, vemos que haya calzado perfectamente, haya llegado a su punto de asentamiento y lo fijamos en posición, lo mantenemos allí bajo presión digital de manera de que no se desplace. Ahora, este asentamiento en la preparación tiene que ir permitiendo la salida del aire. Por lo tanto, usted lo lleva a posición, presiona, suelta un poco y vuelve a presionar de manera de dar tiempo para que vaya saliendo el aire y no queden burbujas, que no haya émbolo, porque eso puede generar sensibilidad o algún otro problema, sobre todo si trabajamos en piezas endodónticamente tratadas. Entonces, asentamos, mantenemos en la preparación biológica y esperamos el fraguado del cemento. Si hicieron bien la mezcla, si hicieron bien la proporción, los cementos actuales permiten un fraguado rápido, sobre todo ayudados por la temperatura bucal. Lo mantienen en posición y una vez que el cemento fraguó, usted retira los excesos. Es más fácil retirarlo en este tipo de cemento, ojo, los cementos fraguables, cuando ya el cemento está fraguado porque van a salir en bloque los trozos de cemento. Si usted los empieza a retirar antes de que frague, va a quedar todo embetunado allí alrededor de ese margen y va a ser más difícil después ver dónde están espículas de cemento que sean necesarias de retirar y que no las estamos viendo y puede generar problemas a nivel gingival. Entonces el cemento va a salir en bloque una vez que usted ya vio el fraguado del mismo.
Cuando digo fraguado, el fraguado inicial, es decir, el cemento pasa por dos etapas, un fraguado inicial y un fraguado final. El fraguado inicial, el cemento es un verdadero gel y que sale muy fácil de la preparación. En cambio, cuando está el cemento fraguado final, ya tiene mayor resistencia, hay que empezar a fracturarlo. Usted lo retira cuando está en ese fraguado inicial. Usted vio que el cemento perdió su brillo superficial y se transforma en un elemento semiduro que es un gel. Y ahí lo puede retirar muy bien de toda la periferia y sobre todo a nivel de los espacios interdentarios con una seda, con una cinta dental. Hay distintas técnicas para poder retirar del cemento de los espacios interdentarios. No puede quedar cemento en ninguna parte. Ahora, si usted tenía aislamiento absoluto, retira el aislamiento absoluto, ¿ya? Para seguir con el chequeo de la oclusión. Tenemos que asegurarnos, si bien esto ya estaba asegurado antes, hay que asegurarnos de que la oclusión esté en condiciones. Y si hubiera que hacer pequeños ajustes, hay que hacer un afinamiento de la superficie de la restauración que usted está cementando. Y enseguida ya termina como para despachar al paciente y citarlo a control. Ese es más o menos el protocolo a seguir cuando usted hace una cementación convencional, con cementos de tipo fraguable, ¿ya? Y el paciente se va y vuelve a control para chequear cómo anduvo y obviamente tiene que dar las instrucciones a seguir. Hay que decirle al paciente qué es lo que debe respetar, porque si esto yo dije que tenía un fraguado inicial y uno final, nosotros tenemos que esperar a que la restauración haya completado el fraguado final de ese cemento. Hay que darle estabilidad. Por ende, nosotros le decimos al paciente que no someta a carga el dispositivo que cementó hasta por lo menos 24 horas después. Le dice hasta el día siguiente, no coma por ese lado, para asegurarnos que el cemento se haya consolidado. Evitar de que el paciente cargue aquí antes de que el cemento tenga la resistencia y por lo tanto genere microfracturas en él que después puedan llevarnos al fracaso. Citamos a control, vemos cómo sigue todo y en virtud de ello hacemos cuáles son las citas posteriores considerando los factores de riesgo del paciente. ¿Cuál es la ventaja de la Doctor, cementación convencional? ¿Sí? hay una pregunta, dice, ¿cuánto demora el fraguado inicial y final? Ya. ¿Para qué preguntan cosas difíciles? Depende del cemento. Buena pregunta, muy buena pregunta. El cemento fosfato de zinc, el fraguado es rápido y lo tenemos prácticamente en 1 hora. Por lo tanto, la consolidación de la articulación entre restauración y diente a la hora ya está lograda. La resistencia final del cemento es a la hora. Cuando fragua en forma inicial, estamos hablando alrededor de los 5 minutos, ¿ya? Desde que se inició la mezcla. No es que usted tenga 5 minutos presionando la restauración allí, no, desde que se inicia la mezcla son alrededor de 5 minutos en que se logra la consolidación en el fraguado inicial. Entonces, si uno lleva el tiempo que hizo la mezcla, cargó el dispositivo, lo llevó a posición, eso va sumando tiempo y después más o menos aproximadamente a los 5 minutos. Pero uno se da cuenta clínicamente porque al tocar el cemento ya empieza a tener consistencia, está semiduro. El fraguado final en el fosfato de zinc después se da, después de haber retirado los excesos, alrededor de 1 hora. En el ionómero vitrio, los ionómeros convencionales, estamos hablando los que, no los de última generación, ¿ya? Que todavía no están llegando a los de cementación, solamente los tenemos la última generación como material de restauración, pero los ionómeros generalmente tienen el mismo tiempo para el fraguado inicial que el fosfato de zinc, pero la consolidación demora más de 1 hora. En los cementos de mejor calidad estamos hablando alrededor de 6 horas a 7 horas del fraguado final. En aquellos más malitos, entre 24 a 48 horas el fraguado final. ¿A qué se refiere el fraguado final? En este caso,
a la consolidación de la sal insoluble en el medio bucal, que es la sal de aluminio. Por eso cuando uno hace una restauración y la cementa con ionómero vitrio, es imprescindible proteger el borde cabo superficial del elemento que hemos cementado, al menos con vaselina. Al menos con vaselina. Idealmente con una resina hidrofóbica fotoactivada. ¿Ya? Ese es más o menos los tiempos que tenemos para la cementación convencional. Espero que haya quedado clara la respuesta. Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja que podríamos decir que tiene la técnica de cementación convencional? Primero, es un procedimiento, en todos los textos dice es un procedimiento sencillo. Yo le puse relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque en odontología todos los procedimientos tienen digamos, una secuencia a seguir. Si uno no respeta cada uno de los pasos, va a cometer errores y los errores llevan al fracaso. La diferencia con respecto a la cementación adhesiva es que acá los pasos a seguir son mucho menos y la posibilidad de cometer errores son menores. Por eso es un protocolo relativamente sencillo. Más sencillo que la cementación adhesiva, eso sí lo podemos decir. Como al odontólogo siempre le gustan las cosas económicas, los cementos que utilizamos para esto son de esa naturaleza. Son fáciles de conseguir y no de alto costo. La otra gracia es que el cemento se retira con facilidad. Una vez que logramos el fraguado inicial, usted retira muy fácilmente los excesos del cemento. En cambio, con la cementación adhesiva vía resina compuesta, si usted no se preocupó de retirar adecuadamente los cementos, va a tener que entrarle a picar, va a tener que sacarlos de otra manera. Es más difícil de retirar los excesos. ¿Cuál es la desventaja de la cementación convencional? Que es limitada. O sea, no se puede utilizar con cualquier material restaurador. Como señalamos en el transcurso de la exposición, está diseñada para ser utilizada con elementos principalmente de estructura metálica, es decir, prótesis fija, metal cerámica o restauraciones tipo inlay onlay de metal. Secundariamente, para prótesis fija cerámica con casquete no grabable, no acondicionable. Genera menores valores de adhesión que la cementación adhesiva, por lo tanto es muy dependiente esta cementación de la preparación biológica. Si usted va a cementar un inlay, onlay metálico, requiere una preparación biomecánica de la pieza dentaria que colabore a la retención y la estabilidad de nuestra restauración, porque el cemento lo que va a hacer es fijarlo en posición, pero no tiene tanto valor de adhesión, debe ser ayudado por la preparación biológica, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, esto está tomado de la literatura, porque ustedes se van a encontrar con muchos trabajos en la literatura que los incitan a decir, mire, hágalo, es fácil. Aquí se está haciendo acondicionamiento ácido de una preparación para prótesis fija cónica. De esta manera, es una verdadera pirámide. En este contexto, están yendo a la cementación adhesiva por cuanto la misma preparación biológica nos está otorgando la retención necesaria a el elemento que vayamos a cementar allí. Si nosotros hubiéramos usado un cemento fraguable, acá tenemos alta perspectiva de descementación. Necesitamos que la preparación colabore con un ángulo de expulsividad bajo. No puede ser demasiado expulsiva. Ahora, no me voy a referir acá a las condiciones como se está haciendo el acondicionamiento, el grado de aislamiento y todo eso. Esto también es de la literatura. Vean la preparación. Esto es una pirámide trunca, ¿ya? Entonces la posibilidad de que se desaloje de aquí mi material restaurador estaba solamente por la altura de la preparación, pero sin embargo, si es muy expulsiva, no hay ninguna pared que ayude a la retención, entonces el material fraguable me va a otorgar bajo valor de adhesión. Vamos a estar apostando a la odontología religiosa, es decir, encomendarnos a Santa Polonia para que esto se retenga, ¿ya? Entonces, necesitamos una preparación biológica que colabore con
la retención del material restaurador. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer sobre lo que son la cementación convencional o los materiales de lo que hemos hablado? No, dicen que no, ¿No? no. Entonces, la segunda parte es el procedimiento de cementación adhesiva. ¿Cómo vamos a unir estas estructuras, en este caso cerámicas, a la pieza dentaria, poliméricas a la pieza dentaria, cualquier material de restauración estética a la pieza dentaria? Acá hay otro tipo de cerámica, ¿ya?, que buscamos con un casquete distinto. Este es vitrocerámica, las que vimos anteriores eran cristalinas, de casquete cristalino. Este procedimiento de cementación adhesiva lo vamos a ver el día jueves. Por lo tanto, espero contar con ustedes en la presentación del próximo día jueves para completar el procedimiento de cementación, ahora viendo esta otra parte, la cementación adhesiva de nuestros elementos restauradores estéticos, ¿ya? Espero que de aquí a la próxima sesión, si tienen alguna duda al revisar lo que hemos desarrollado ahora, lo puedan traer y la podamos resolver en ese momento. Quedo a su disposición entonces hasta el día jueves. Los esperamos. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor.